Más CIPER, organizado en alianza con el Centro de Investigación y Publicaciones Periodísticas CIP de la Universidad Diego Portales. Esta es la segunda vez que abrimos las puertas de nuestra facultad para reflexionar sobre el periodismo de calidad y generar un espacio de encuentro con la ciudadanía. Este festival, que comienza hoy y culmina mañana, contará con mesas de conversación, talleres, podcasts, stand-up, música, una feria de libros de investigación periodística y con destacadas invitadas internacionales. Mañana estará Rona Rísquez, periodista y autora del libro El tren de Aragua. Y hoy nos acompaña Jennifer Ávila, periodista, documentalista e investigadora hondureña. Bienvenida, Jennifer. Cofundadora y directora editorial del medio digital Contracorriente en Honduras. Ha sido reportera por 12 años. Ha cubierto temas de corrupción, violencia basada en género, conflictos socioambientales, crisis política y violencia urbana en diversos formatos. Ha participado en más de una decena de investigaciones transnacionales. Entre 2011 y 2017 escribió para The Washington Post, Divergentes, Distintas Latitudes y Noticias Aliadas. En 2017 fundó junto a Catherine Calderón este conglomerado de medios Contracorriente, que al 2023 cuenta con una veintena de personas que trabajan en San Pedro Sula y Tegucigalpa. Es autora del documental Guardiana de los Ríos, que se difundió desde 2016. En 2014 obtuvo el Premio Nacional de Comunicación de Honduras por la igualdad y contra la violencia hacia las mujeres, el Premio Berta Cáceres de Donam Cine en 2017, el Premio Laza Media en 2020, obtuvo la mención especial para el Premio María Morse Cabot de la Escuela de Periodismo de la Universidad de Columbia en 2021 y este año, en 2023, recibió el Premio Gabo a la Excelencia que otorga la Fundación Gabo. Según el jurado, Ávila encarna el coraje, la ética y la convicción de miles de jóvenes periodistas del continente. Y la presentará Pedro Ramírez, periodista, quien ha sido editor nacional de revista Hoy, editor político de revista ¿Qué pasa?, editor político y de reportajes del diario Las Últimas Noticias y editor nacional de Diario 7, y hoy, por supuesto, es director de CIPER y profesor de la Escuela de Periodismo de la Universidad Diego Portales. Bienvenidos, bienvenido Pedro, bienvenidos todos. Bueno, muchas gracias, decana. Buenas tardes a todos y a todas que nos acompañan hoy presencialmente y también a la gente que nos sigue en la transmisión en directo. Bueno, arranca acá la tercera versión del Festival Más CIPER, periodismo de calidad para la ciudadanía, para la transparencia, para profundizar la democracia, y que es un evento que no se podría hacer sin el apoyo de la Universidad Diego Portales, que nos reúne acá en su Facultad de Comunicaciones y particularmente de su Centro de Investigación y Proyectos Periodísticos CIP, partner de CIPER en este proyecto. Y deben saber ustedes que la presencia de Jennifer hoy día se debe al esfuerzo de la UDP, muy generoso, que en el fondo nos la ha traído desde Honduras acá para que converse con los periodistas chilenos. Hoy y todo el día de mañana vamos a estar hablando de periodismo de calidad, que es lo que nos reúne. Pero también vamos a hablar sobre errores periodísticos, fallas de la prensa. Porque este es un evento que reúne a periodistas, pero también al público en general, están todos invitados, pero que tiene la particularidad de que nos permite a los periodistas mirarnos a los ojos y decirnos en qué hemos fallado en el último año, ¿no? Y hemos cometido errores. Algunos más graves que otros, algunos son fallas en la parte técnica, en la cobertura, pero también hemos tenido problemas de invisibilizar ciertos episodios por los intereses de los dueños de los medios, de sus principales patrocinadores. Y de eso también queremos hablar. Y vamos a partir con una invitada de lujo, que es Jennifer, una joven, talentosa y multipremiada periodista de Honduras, que este año, como nos contaba la decana,
obtuvo el reconocimiento de la excelencia de la Fundación Gabo, que probablemente, no probablemente, con toda seguridad, es uno de los premios más importantes, un reconocimiento más importante al que puede aspirar un periodista iberoamericano, ¿no? Ella, como nos contaba, es fundadora y directora de Contracorriente, que es un medio digital que a mi juicio ha arremecido y también rejuvenecido las prácticas periodísticas no solo de Honduras, sino que de Centroamérica, al mostrarnos la corrupción, el avance de la violencia contra las mujeres. Jennifer ha sido premiada por 2 trabajos que tienen que ver con la violencia sistemática que sufren las mujeres en Honduras. Ya vamos a hablar de eso también, un tema importante. Y a mi juicio el joven equipo de Contracorriente se está convirtiendo en un referente, no solo para el periodismo de Honduras, sino centroamericano, porque ha tenido la valentía de enfrentarse a un fenómeno que durante mucho tiempo el periodismo de esa región no enfrentó como debía. Así que bueno, buenas tardes Jennifer, bienvenida, muchas gracias por regalarnos parte de tu tiempo. Buenas tardes, gracias por tenerme aquí, mucho gusto. Mira, este año el Festival Massiper, ¿no es cierto?, ha puesto un foco en el crimen organizado, porque en Chile estamos viviendo el avance del crimen organizado, ¿no? Está en una etapa incipiente, pero ya hemos visto secuestros, extorsión, trata de personas, tráfico de migrantes, etcétera, etcétera, que eran realidades que en realidad no conocíamos en el país. Y por eso el festival este año quiere poner un acento en eso, porque los periodistas chilenos queremos aprender cómo cubrir el crimen organizado, cómo protegernos al cubrir el crimen organizado, cómo evitar que los periodistas se corrompan por el crimen organizado y por las autoridades corruptas. Y entonces, no solo hemos traído a Jennifer, sino que va a estar mañana Rona Rísquez, la periodista venezolana que más sabe sobre el Tren de Aragua, que va a estar conversando con la Mónica González, nuestra Premio Nacional de Periodismo, fundadora de CIPER. Va a ser un lujo de conversación aquello. Y vamos a tener también un taller de cómo cubrir el crimen organizado que va a dictar un periodista de CIPER, que es Benjamín Miranda. Pero entrando a la materia que nos convoca, las pandillas, las maras, prácticamente se han tomado amplios territorios de Honduras y de la región centroamericana, desarrollando todo tipo de negocios ilícitos, ¿no? Narcotráfico, secuestro, extorsión, tratas de personas, y lo han hecho muy cómodamente durante un par de décadas, porque también han penetrado las instituciones, los municipios, las alcaldías, los parlamentos, ¿no es cierto?, ministerios, fiscalías, incluso la policía, incluso la presidencia de la República. El expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, ¿no?, que fue presidente hasta el 2022, está siendo enjuiciado en este momento por narcotráfico en Nueva York, y el hijo del anterior presidente, Porfirio Lobos, ya fue condenado por lo mismo en Estados Unidos, así como un empresario que ha financiado campañas políticas muy grandes y también un diputado. Entonces, ex candidato a la presidencia, ese empresario. Sí, también. Y la pregunta ahí que surge, ¿no es cierto?, es que llegado a este punto de violencia y corrupción desatada, ¿no es cierto?, ¿en qué fallamos los periodistas? ¿En qué fallaron los periodistas centroamericanos para no contar esto antes, para no detenerlo antes, para no dar la alerta? ¿Qué pasó? Uno tiene la impresión de que se cubrieron estos hechos como sucesos policiales sin vincularlos durante mucho tiempo con la corrupción sistémica que estaba avanzando. ¿Cuál crees tú que es la falla y de la cual nosotros podamos aprender ahora que se nos está viniendo encima el mismo problema? Sí, bueno, eso es bien complejo. En el tema de maras y pandillas, cuando los jóvenes empezaron a organizarse en pandillas en Honduras, ya había pasado la deportación masiva de salvadoreños a El Salvador después de que todos estos jóvenes, siendo niños, se habían ido a Estados Unidos por el tema de la guerra. En Honduras fue distinto. Honduras no tuvo guerra civil. O sea, Honduras también es bien particular en cuanto a la historia de Centroamérica. Entonces, Honduras siempre primó la narrativa de que no hubo conflicto
siendo un país pacífico, digamos, entre comillas, en el sentido de que no hubo un conflicto, una guerra civil ahí. Hubo una narrativa muy militarista, porque en Honduras operó la contrainsurgencia que estaba peleando contra las revoluciones en la región. Entonces también hubo una represión, podría decirse ideológica, muy fuerte, ¿no? O sea, los medios, todo, digamos, no hablaban tampoco sobre las revoluciones de los vecinos y se acostumbró mucho a esa narrativa. Luego en el 98, cuando fue el huracán Mitch, que fue la destrucción del país con este fenómeno, después de eso surgen las pandillas con fuerza en Honduras. Surgen un poco después que lo del Salvador, con unos componentes distintos en su origen, digamos, en cuanto a lo que estaba pasando en cada país. Y la narrativa de cómo se enfrentó esto era igual, ¿no? O sea, estos jóvenes violentos, la narrativa fue siempre desde la policía, por ejemplo, decirle antisociales a los jóvenes que estaban metidos en esto, que al inicio pues eran jóvenes que incluso hacían sus armas con tubos, ni siquiera era una cosa así como lo que hay ahora. Y entonces primó la narrativa desde el Estado, ¿no? Desde la represión a esos jóvenes, que solamente empeoró la situación, y luego pues así continuó. Maras y el periodismo siguió esa narrativa, digamos. Y el periodismo siguió esa narrativa, una narrativa en la que la mano dura era la solución para ponerle orden a estos antisociales, ¿no? Nadie estaba hablando de dónde estaban viniendo estos jóvenes, qué era lo que estaban viviendo estos jóvenes, cuál era como también la idea de ellos de organizarse, y por qué venían también con estos odios, ¿no? Entre grupos, etcétera. Habían muchas cosas ahí que no se explicaron. Yo me acuerdo que hubo un par de organizaciones en esos años que estudiaron el fenómeno, pero de Honduras, incluso si ustedes buscan libros sobre el origen de las pandillas en Honduras, ustedes van a encontrar uno o dos. O sea, no hubo como un interés de la academia ni del periodismo de entender el fenómeno, sino de seguir la narrativa de represión. Y lo que pasó fue que las políticas de mano dura de esos años, ya de los años de inicios del 2000, cuando las pandillas empiezan a tener más armas y cuando las pandillas empiezan a hacer el brazo armado ya de grupos de crimen organizado más fuertes, porque alrededor de 2004 empieza a transitar mucha más cocaína por Honduras. Ahí viene la mano dura y entonces la narrativa es: hay que exterminar, ¿no? A todos estos antisociales. ¿Y qué pasó? Pues hubo muchas ejecuciones extrajudiciales, tampoco se hablaba de eso. No se hablaba de que a los jóvenes, incluso en los barrios estaban asesinando jóvenes la policía, y que la misma policía civil se había remilitarizado y que la policía civil se había convertido también en un actor violento más. Y nadie lo estaba diciendo. Pasaron los años y luego vemos y tenemos a una policía involucrada no solamente en violaciones de derechos humanos y ejecuciones extrajudiciales, también siendo brazo armado y protector del grupo de crimen organizado. Entonces, claro, no levantar ni siquiera una red flag en todo ese proceso, en todos estos años. Por supuesto que cuando ya vemos que tenemos políticos, que tenemos policías, que tenemos militares, que tenemos todas estas personajes en Nueva York contando cómo han utilizado Honduras como el paraíso perfecto para traficar drogas y para ejercer su poderío, resulta que es una gran sorpresa, ¿no? O sea, wow, somos un narcoestado, ¿no? Como que si nunca vimos todas esas red flags. Y sí, definitivamente fue, y ahí no solo digo un error del periodismo, también la academia, también organizaciones de sociedad civil, que fueron muy pocas las que levantaron las red flags y que de hecho desde el mismo periodismo se les ignoró, ¿no? Cuando lo estaban haciendo. Y ahora que ustedes han tomado un poco la posta, ¿no? Con un periodismo más joven, más presente en redes sociales, a tu juicio, ¿qué se está haciendo bien para generar, por así decirlo, una contranarrativa, ¿no? Un relato distinto a la normalización de la violencia y de la corrupción? ¿Qué crees tú que ha cambiado en el periodismo, o al menos qué está cambiando, y que nosotros podamos tomar nota acá en Chile? Pues yo creo que desde más o menos el 2015, que fueron los movimientos anticorrupción fuertes en Centroamérica, con el movimiento de indignados en Guatemala, que tuvo mucha réplica en Honduras,
hubo como un componente muy fuerte en la exigencia ciudadana de la lucha anticorrupción, y era que necesitábamos periodismo de investigación. ¿Por qué? Porque el periodismo ayuda a revelar la corrupción. En el 2015 que sucedió eso, que nosotras mirábamos, de hecho, cómo la gente tomaba las noticias y decía, uy, esta noticia nos está hablando de un caso de corrupción, ¿no? O sea, empezó a hacer como un cambio de chip, y estaba hablando de hace muy poco tiempo, pero realmente nadie hablaba de la corrupción en Honduras antes del 2015. Y cuando empieza todo esto, obviamente también muchos medios empiezan a empoderarse en esa narrativa. Es cierto, ¿no? O sea, también nosotros podemos revelar corrupción, nosotros podemos denunciar, nosotros podemos apuntar y contar lo que está pasando. Entonces ahí yo creo que sí hubo un cambio, y eso que digamos, en el 2009, que fue el golpe de Estado en Honduras, sí hubo un cambio también de narrativas, de romper el cerco mediático, de decir, bueno, hay violaciones de derechos humanos, esto es un golpe de Estado. También ya empezaba un poco a trastocarse, digamos, esa gran narrativa de que en Honduras no pasaba nada, pero pasaba todo, ¿no? Pero sí creo que 2015 fue como el momento más fuerte, ¿no? Y en el momento en el que ya se meten en los temas mediáticos, digamos, el tema de la corrupción y de cómo estaba vinculado al crimen organizado. Ya estábamos hablando de redes de corrupción vinculadas también al narcotráfico. Entonces, yo creo que ha sido muy interesante. O sea, sí tenemos 14 años más o menos desde el golpe de Estado, que ha habido un cambio en el diseño, digamos, de los medios de comunicación, lo que le llaman el rompimiento del cerco mediático por todo el auge del internet y también el cuestionamiento de la ciudadanía de lo que está consumiendo en los medios de comunicación. Pero sí, desde 2015 pues cambia un poco más eso, ¿no? Y yo creo que nos puso muchos retos sobre, ok, ya hicimos el cambio de chip, no vamos a repetir todo lo que dice el gobierno, básico, pero ahora lo que nos toca es hacerlo mejor, ¿no? Hacer bien el periodismo, y eso ha sido un reto todavía más grande en Honduras en los últimos años. También pareciera ser que no seguir repitiendo lo que dice el gobierno no fue tan fácil para los grandes medios de comunicación, para sus dueños, ¿no? Que en el fondo significa enfrentarse con la autoridad. ¿Fue más difícil el cambio cuando hablamos de canales de televisión, de periódicos grandes en relación a lo que hacen ustedes, que son medios más independientes? ¿Tú piensas que ese cambio es real y ha sido potente en esos medios que en el fondo son los medios que llevan el liderazgo de las comunicaciones, la televisión principalmente? No, eso sí es muy difícil porque, digamos, el diseño de los medios masivos, de los medios como la televisión, la radio, medios masivos nacionales, es que su modelo de negocios casi está basado en básicamente el chantaje, la corrupción en muchos casos, ¿no? Los gobiernos ofrecen la pauta publicitaria como una especie de chantaje, ¿no? Te quito la pauta si decís algo malo del gobierno. Así se maneja la pauta publicitaria nacional, digamos, la que es pública. Pero luego también así funcionan los acuerdos comerciales con las grandes empresas, ¿no? Todavía no tenemos un sector privado que entienda, ¿no?, que un acuerdo comercial es una cosa y otra cosa es meterte en la línea editorial de los medios. ¿Por qué no lo entienden y por qué no les importa? Porque ellos mismos son los dueños de los medios. Así que es bien complicado en esa parte. Pero sí, el tema del modelo de negocios es bien complicado, ¿no? Pero luego está el otro punto, que está la autocensura de los periodistas en temas de violencia, de corrupción, de narcotráfico, que es, yo creo que bastante normal, digamos, en un país donde hay muchos asesinatos de periodistas que están en la impunidad, hay muy poca protección para los periodistas, existe un mecanismo de protección que no tiene presupuesto, que no tiene voluntad política tampoco para proteger a los periodistas, existe una fiscalía que es para la protección de periodistas que no tiene potestades para investigar, por lo tanto no sirve para nada, y también tienes medios que no protegen a sus periodistas, ¿no?, que los dejan solos. Entonces hay muchísima autocensura, que es bastante entendible y que
también obstaculiza, ¿no?, de que los periodistas puedan hacer el periodismo que se requiere en Honduras. Claro, lo que pasa es que una cosa es el nivel donde el periodista se enfrenta a la línea editorial, a los intereses de los dueños, ¿no es cierto? Y otra es la calle, ¿no? Porque el periodista está en la calle, está cubriendo. A mí me tocó ir a Honduras en el 2017, invitado a hacer una serie de talleres para enseñar técnicas de periodismo de investigación a los colegas. Y claro, uno puede enseñarle, ¿no es cierto?, a buscar en bases de datos, a buscar documentación, ¿no es cierto?, rastrear compras públicas, seguir el dinero, ¿no? Pero yo me daba cuenta al estar ahí que una cosa es enseñar esa técnica y otra cosa es que el periodista que se dedica a hacer eso está completamente desprotegido. Entonces era casi como irresponsable pedirle a los colegas, ¿no es cierto?, que hicieran ese tipo de investigaciones sobre las maras, sobre las pandillas, sobre el crimen organizado o sobre el poder político, sin que hubiese realmente una protección para el periodista que se iba, ¿no es cierto?, a meter en esa jungla. Hablemos un poco de la protección de los periodistas, ¿no? Porque una cosa es la protección que te pueden brindar desde las instituciones, ¿no?, estos defensores de periodistas, etcétera, y otra es la protección que el propio periodista y su equipo se procura. ¿Cómo se protegen los periodistas que cubren crimen organizado en Centroamérica? Se ha hablado, ¿no es cierto?, de 4 niveles de seguridad. La seguridad física, la seguridad digital, la seguridad legal e incluso la seguridad emocional, ¿no?, que en el fondo es darle contención a este periodista que pasa 1, 2, 3 meses metido en escenarios tremendamente violentos, viendo cosas horrorosas, ¿no? Quisiera saber, para que nosotros en Chile también lo manejemos, ¿cómo manejan ustedes ese tema de la seguridad, del que está en la calle, ¿no?, el que puede ser intervenido en su teléfono, al que se le puede amenazar la familia, los hijos, ¿no es cierto? O sea, ¿cómo están manejando ustedes, periodistas de a pie, ese tipo de temas? Sí, bueno, en Contracorriente nosotras siempre pusimos, bueno, cuando iniciamos éramos solo 4 personas, muy ingenuas, reporteando en nuestros propios carros o en transporte público, haciendo muchas tonterías al momento de cubrir lugares controlados por el crimen organizado o protestas sociales donde había mucha violencia. Pero de eso creo yo que aprendimos mucho a decir, bueno, o sea, ¿qué va a ser Contracorriente? ¿No va a ser una página web donde todo el mundo va a escribir o vamos a hacer periodismo así intrépido? ¿O vamos a hacer una institución en la cual vamos a fortalecer un medio de comunicación y fortalecer a periodistas y tener un equipo de periodistas que va a hacer un periodismo de calidad y protegido por el medio? Entonces optamos por institucionalizar Contracorriente. Digamos que eso ha sido muy difícil porque se requiere mucho dinero, se requiere mucho trabajo de organizar bien la institución, hacer protocolos, hacer políticas, hacer talleres, formaciones a la gente que entra, tener claros los protocolos al momento de reportear, cuáles son los niveles de seguridad que tiene cada persona según los temas que está tocando. O sea, todo esto que requiere muchas políticas, que requiere muchos protocolos, al final, y que requiere recursos económicos también. Y requiere disciplina, porque el periodista, cuando está en la calle, hay periodistas que te cumplen el protocolo y otros que se arriesgan nomás, ¿no? Sí, no, por eso también es importante institucionalizar, ¿no? Porque es importante tener políticas que quien entra a Contracorriente tiene que aceptar las políticas que hay y que son políticas que nos protegen realmente como periodistas, ¿no? Entonces, es bien importante, nosotras dijimos también, o sea, el periodismo es algo que se hace en equipo, solamente en equipo nos podemos cuidar. Tenemos también personas, abogados que trabajan con nosotros ad honorem, que nos han ayudado también a hacer mecanismos de protección legal. De hecho, nosotros hicimos un manual de protección legal que tenemos público en nuestra web, de un análisis de todas las formas en las que en Honduras nos pueden criminalizar y cuáles son, digamos, las formas de protegernos legalmente.
Y estos abogados pues trabajan revisando, actuando cuando hay que actuar, peleando información pública, etcétera, ¿no? Y pues ahí está también esa parte de la gente que colabora y que también es parte del equipo. También nosotros hacemos mucho análisis de seguridad, mapas de actores, por lo menos 2 veces al año, y estamos en constante actualización, porque también una cosa es eso, el protocolo puede servir ahorita, puede que a los 6 meses ya cambia mucho el contexto. Tuvimos un cambio de gobierno recientemente y mucho cambió también de las acciones, de los actores, de cómo están actuando con los ataques. Y entonces eso es algo que tenemos que estar renovando constantemente. Y discutiendo también. Creo que también una de las cosas que es tan importante y que hemos tratado de fortalecer en Contracorriente es la confianza, que la gente pueda tener confianza y pueda sentir que Contracorriente es un espacio seguro para trabajar, y que ahí en Contracorriente no vas a tener a un acosador o alguien que te está haciendo daño, ¿no? Ahí dentro, sino que tienes un lugar protegido, ¿no? Un lugar seguro para trabajar, y eso es bien importante también. No es tan fácil, o sea, hemos tenido muchísimos problemas de confianza, por supuesto, como sucede en todos lados, pero también por tener protocolos, por tener niveles de protección, hemos podido también salir bien, ¿no? de lo que puede suceder. Pero digamos, a nivel general de país, como les decía, existe un mecanismo de protección que no funciona. Existen muchos periodistas que están solos, que no tienen respaldo de sus medios, y normalmente pues están solos, o hay organizaciones como el Comité por la Libertad de Expresión Se Libre u otras asociaciones que trabajan en temas de protección de periodistas, que son los que socorren, digamos, a estas personas. Ahora mismo hemos conformado una red que se llama la Red Centroamericana de Periodistas en todos los países de Centroamérica, y estamos trabajando ahorita con la gente que se está afiliando para también generar espacio seguro para muchos periodistas que no tienen, digamos, medios como Contracorriente o El Faro o los otros medios que sí tienen como un factor muy importante. Pero sí estamos tratando de ver qué hacer también, ¿no? Cuando existen amenazas y hay periodistas que están desprotegidos. Pero a nivel así de colegio de periodistas o de asociación de periodistas, todavía en Honduras no hemos logrado tener algo que proteja, digamos, al gremio, ¿no? Y una cosa es la protección del periodista y otra la protección del medio, ¿no? Algo a lo que hacía referencia recién, porque no sé si a ustedes les ocurre lo que refieren, lo que cuentan colegas mexicanos, ¿no es cierto?, que dicen que al interior de los diarios y de las radios y de la televisora hay colegas corruptos, ¿no? Gente que en el fondo responde a los intereses del crimen organizado o del poder corrupto. ¿Cómo se protege el medio de no ser infiltrado por periodistas que se pasan, por así decirlo, al lado oscuro? Sí, no, como te digo, que ya nos ha pasado, digamos, pero claro, hemos logrado como, digamos, que no haya tanto daño, digamos, y como hay niveles, ¿no? No todo el mundo maneja el mismo tipo de información, o sea, digamos que no hemos tenido como una cuestión tan grave. Pero sí, por eso es importante tener bien institucionalizados los medios. Por otro lado, también en muchos de los ataques a los medios, aparte de por las personas, ¿no?, que te infiltren o que intenten sobornar a los periodistas, que eso se puede controlar muy bien, ¿sabes? O sea, siempre se sabe cuando un periodista agarra dinero, ¿no? O sea, eso es una de las cosas que… ¿Y cómo se sabe? Bueno, en Honduras es muy triste, pero hay listas, ¿no? Las listas de los diputados, a nosotros, por supuesto, que nos llaman para ofrecernos dinero, y ya sabemos lo que respondemos, ¿no? Y bueno, o sea, es algo muy común, es muy triste, pero es muy común en Honduras eso.
Pero otro de los ataques también fuertes que hay de los gobiernos actualmente es la parte administrativa, ¿no? Ahorita están amenazando a los medios como instituciones por investigarlos por lavado de activos, investigarlos por vinculación con el crimen organizado, armarles casos, ¿no? O sea que en Nicaragua ha sucedido, en Nicaragua hasta por traición a la patria, o sea, cosas que tú dices, esos delitos, ¿cómo los vas a comprobar o cómo los vas a probar? Pero por ese tipo de cosas están atacando a los medios. Igual en El Salvador, ¿no? Esa ha sido como la acusación más grande, ¿no? Ustedes están lavando dinero de fundaciones de Estados Unidos, etcétera. Y en Honduras las amenazas hacia nosotros han sido así, ¿no? Ya vamos a investigar todos sus ingresos, ¿no? Y empiezan a crear estas leyes de agentes extranjeros y empiezan a crear cláusulas en las leyes de lavado de activos para poder criminalizar a las instituciones, ¿no? Para matar a los medios. Y eso también requiere de un fortalecimiento institucional muy fuerte, ¿no? O sea, no solamente hay que estar pensando en cómo hago el periodismo y cómo pego el último golpe, ¿no? O cómo pego un golpe al gobierno, sino también ver cómo protejo la institución, ¿no? Entonces es también muy, muy fuerte eso. Me gustaría llevarte a un tema más técnico relacionado con el reporteo, que es una pregunta que nosotros nos hacemos en Chile ahora que se nos viene encima el Tren de Aragua al menos. ¿Cómo se toma contacto con una banda de crimen organizado? Porque tú nos decías recién que de repente iban a los barrios, ¿no es cierto? O incluso han ingresado a cárceles, ¿no es cierto? Que son prácticamente administradas por estas bandas. ¿Cómo se toma contacto manteniendo la seguridad, ¿no? Y manteniendo también la relación periodista-fuente, ¿no? Porque al final del día uno va a conversar con un malo, va a conversar con un jefe de la mafia, con un líder de una banda o con su lugarteniente, ¿no es cierto? Y corren ahí los dilemas éticos, porque en el fondo se va a producir una relación periodista-fuente que incluso va a tener que proteger a tu fuente, que es un malo, ¿no? Entonces, ¿cómo se trabaja eso? ¿Cómo se logra el contacto? Porque hay un momento en que el periodista que entra al barrio, ¿no? que está dominado por la pandilla, por la mara, por la organización criminal, no hay credencial de prensa que valga ni salvoconducto, uno queda a merced, ¿no? de los que lo están recibiendo. Entonces, ¿cómo se genera ahí una relación profesional? Bueno, yo creo que o sea, ustedes han entrevistado políticos corruptos que ustedes saben que han hecho eso, o fuentes dentro del gobierno que les han filtrado y ustedes saben cuáles son sus intereses. Yo creo que hay que pensar en general en un manejo de fuentes normal, ¿no? O sea, estamos hablando con otro ser humano, hay cosas básicas, ¿no? No le voy a prometer algo que no le puedo cumplir, no me voy a pasar de listo con esa persona haciendo ver que yo sé más que él, no voy a ser imprudente en un momento en el que veo que la situación está tensa, no voy a ir solo, digamos, eso es una de las cosas muy importantes. Va a haber alguien que esté observando el entorno, vamos a poner las reglas claras, digamos, en cuanto a, ok, no voy a grabar sin su permiso, o sea, no voy a tomar fotos sin su permiso, ¿no? O sea, creo que todas esas cosas es importante, que son básicas, que son como con todo el mundo debemos ser así, pues es igual con estos grupos o con estas personas. Yo creo que los acercamientos siempre hay que hacerlos a través de terceros de confianza, personas que sean de confianza de esas personas y de nosotros al mismo tiempo. Hay muchas cosas que se pueden hacer para entrar a un barrio controlado por crimen organizado. Se puede entrar a través de las iglesias que siempre están ahí. A veces también tenemos como unas ideas prefabricadas de cómo son los barrios controlados por pandillas, por ejemplo. Creemos que es un barrio donde no se puede ni entrar. Y ustedes van a entrar y ustedes van a ver que la gente vive ahí, o sea, la gente sobrevive ahí, tiene sus tiendas, hay escuelas, o sea, todo el mundo, hay iglesias de varias religiones. Y en ese sentido la Mara Salvatrucha como que ha evolucionado institucionalmente, ¿no? Se ha convertido casi en una especie de árbitro de conflictos dentro de sus territorios. Sí, es que las pandillas y también los carteles, digamos, lo que han hecho es sustituir al Estado, ¿no? Entonces, vaya, por ejemplo, una cosa que les digo no hagan es no vayan con la policía.
a un lugar así, o no vayan con el Estado, porque el Estado es mal visto en esos lugares porque no existe, porque es ausente, porque la policía solo llega a golpear a la gente, a maltratar a la gente o a asesinar personas, ¿no? O sea, o a pelearse con grupos criminales. Entonces, lleguen a través de organizaciones de base. Hay patronatos en esos barrios, hay juntas de agua, gente que no tiene servicio potable y se organiza para tener agua potable. Hay redes de mujeres que están también trabajando por el tema de la violencia doméstica. Es eso, no prefabriquen también una idea de estos territorios. No quiero decir de que, bueno, entonces me voy a meter como que nada. No, o sea, hay que tener muchas precauciones y también mucho conocimiento previo, ¿no? ¿Qué hay en esta comunidad? Ok, ahí va la iglesia católica y tiene todos los domingos unos juegos de fútbol, ok, entonces voy a hablar con el padre de la iglesia y le voy a decir que me lleve a ver. No vayas a preguntar de pandillas ese día. Te vas a tardar quizás un mes. Tómate un tiempo, ¿no? Para que la gente, exacto, tómate el tiempo para que la gente tenga confianza en ti y dejes tú también todos los prejuicios que tienes, porque eso también es una de las cosas que más afecta al momento de que los periodistas quieren hacer una conexión de fuentes en estas comunidades o con estos grupos, ¿no? Y en la cárcel es igual. Bueno, ya Rona va a hablar un poco sobre su experiencia. Pero en las cárceles es igual, en las cárceles también hay organizaciones que llegan, depende de quienes las administren, pues tú tienes que pedir permiso o no, ¿verdad? En el caso de Honduras tienes que pedir permiso a la Policía Militar del Orden Público, si no, no te dejan entrar, pero digamos, tienes que tener mucho conocimiento previo y también mucha apertura para poder hacerlo, porque si estás ya prefabricando historias, que eso pasa muchísimo también en el periodismo, ya vamos como, voy a ir a entrevistar al sanguinario pandillero que tiene todos los tatuajes y ya tienes toda la idea, ya escribiste la historia, pero nunca has conocido al pandillero. Entonces eso es lo que hace un gran problema, ¿no? Y eso es lo que pone también un muro entre tú y la historia, ¿no? Sí, pero también hay organizaciones que son más violentas, ¿no? La Mara 18 es un poco más violenta. Cuando estuve en Honduras me tocó ver noticias sobre lo que llamaban las casas de la risa o las casas locas, que eran lugares donde se torturaba y descuartizaba personas, ¿no? Entonces, ¿cómo se maneja el miedo también? Porque, claro, uno puede ir con todo el aplomo y con el protocolo, pero hay miedo también en el periodista. ¿Cómo? Porque ¿se puede proyectar el miedo cuando uno está conversando con estas personas? Sí, claro. O sea, por eso también es importante saber tener información previa de cómo actúan cada grupo, ¿no? O sea, la pandilla 18 sí es bastante distinta a la MS y es muy diferente ya ir a una zona rural. Y que ahí ya te topas con un cártel del narcotráfico y es otro tipo de organización. Pero sí, o sea, yo creo que el manejo del miedo va a tener mucho que ver con la preparación que tuviste para ir al lugar, o sea, de no improvisar todo. De estar claro que podrás ver cosas, o sea, como podrás ver muchas armas. En el caso de Honduras, digamos, estamos tan acostumbrados a ver armas largas todo el tiempo, o sea, armas grandes todo el tiempo, que tal vez ese chip de ver un arma ya no me da miedo, porque es como lo hemos normalizado mucho. Pero sí es importante que tengas mucha información previa, que estés preparado y que si tienes mucho miedo no lo hagas, porque también las personas leen tu miedo, ¿no? Y lo que sucede normalmente no es que te van a hacer daño, pero sí van a dejar de confiar en ti, de repente van a decirte cosas que no van a servir mucho, digamos, para entender realmente el fenómeno. Muchas veces la gente más bien te toma como un chiste, ¿no? Es como vino a hacer el tour del pobrecito, no sabe lo que está haciendo y hasta lo voy a asustar y le voy a contar cosas que ni ha hecho. Bueno, o sea, es decir, hubo tour de violencia, ¿no? O sea, Sí. cuando San Pedro Sula fue registrada como la ciudad más violenta del mundo, ¿no? Hace unos años atrás, ¿no es cierto?, con la cantidad de homicidios que tenía,
llegaron periodistas de medios internacionales, hubo productores que los pasearon, ¿no es cierto? O sea, eso de alguna forma también le baja un poco el nivel y el respeto al trabajo periodístico desde el crimen organizado, desde la banda del crimen organizado, ¿no? Como que se presta para, incluso hasta para cobrar por hacer el show, ¿no? Como... Habían líderes ahí que tal vez no eran ni siquiera tan importantes en la estructura y ellos querían ser famosos, ¿no? Y era así, pero claro, llegaban los reporteros por 3 días y le decían al fixer, mira, yo quiero un pandillero pelón, que tenga tatuajes, que hable así, que tenga pistola, que no sé qué. Hubo incluso un fotógrafo que llegó y su fixer arregló todas las escenas para las fotos. Y él se ganó un premio que creo que se lo quitaron al final, pero las fotos eran la vida de un sicario en San Pedro Sula. Y en todas las fotos el sicario estaba matando a alguien, pero lo estaban matando, pues. Y tú dices, ok, este tipo estuvo en todos los asesinatos. Ok. Y era, en uno de ellos se identifica, alguien identificó que era su fixer, el que estaba haciéndole así, como, no me mate, señor. Su productor, digamos. Su productor. Y el carro de su fixer, ¿no? O sea, y el tipo se había ganado un premio, ¿no? Y yo recuerdo que la comunidad de fotógrafos y periodistas levantó una petición para que le quitaran el premio porque era realmente una cosa horrible, ¿no? Y luego también lo que tú retratas del país, ¿no? Que también es como, estás exagerando un poco las cosas, o sea, no estás contando lo que realmente está pasando en esas comunidades. Y estás haciendo una caricatura que al final el tipo sí era sicario, el tipo sí era sicario, que probablemente pudo haberle sacado una historia mucho mejor al tipo de por qué se dedicaba y quiénes eran sus clientes y cómo era matar en Honduras, pero decidió sacar una caricatura de eso. Y hubo mucho de eso. También hubo mucho de eso en las caravanas migrantes en el 2018, cuando fueron todas estas caravanas de gente hacia Estados Unidos, que llegó tanto medio de Estados Unidos y de otros países, y era lo mismo, ¿no? Era como migrantes a la carta, ¿no? Quiero una mujer con un niño colgado acá y otro, o sea, y así era, ¿no? Y lastimosamente así es todavía en algunas cosas cuando surge una gran crisis en Honduras. Te quiero llevar ahora al tema institucional. Centroamérica pasó en los años 70, 80 de las dictaduras y las guerras civiles, las guerrillas, a proyectos democráticos que nunca cuajaron totalmente y que nunca terminaron de asentarse. Y lo que tenemos hoy es una dictadura en Nicaragua, un gobierno extremadamente autoritario en El Salvador, una Guatemala donde una élite, ¿no es cierto?, está intentando evitar por todos los medios que el presidente electo asuma ahora en enero próximo. Y en todos estos casos hay una constante, que es que el Poder Judicial está al servicio del Poder Ejecutivo, ¿no? El Poder Judicial y el Poder Legislativo son subalternos del Poder Ejecutivo, ¿no? Los 3 poderes no están completamente independientes, autónomos, sino que están al servicio de los gobernantes. Y tú, en distintas entrevistas, has hablado de cómo la institucionalidad débil explica también el avance tan rápido, tan acelerado de la violencia y de la corrupción. ¿Qué papel tienen que jugar los periodistas para fortalecer esa institucionalidad en escenarios tan complejos como lo que está pasando en Nicaragua o lo que está pasando en El Salvador? Sí, es muy triste porque, digamos, la ciudadanía en Centroamérica no es la ciudadanía más comprometida con la democracia, ¿no? Hay esta encuesta del Latinobarómetro que siempre nos indica que... No hay historia democrática. No, sí. que digamos, si un presidente promete resolver problemas fundamentales como economía y seguridad, no importa que sea un dictador, ¿no? Esa es una pregunta recurrente que hacen en Latinobarómetro y es como, ¿usted qué prefiere, un régimen dictatorial o un régimen democrático? Y casi siempre gana el régimen dictatorial en nuestra región.
Y es eso porque nunca se ha vivido la democracia. Creo que es muy importante que los periodistas, es cierto, siempre estamos como buscando revelar el gran acto de corrupción, pero también creo que nos ha faltado, y eso es también algo que estamos haciendo mucho los medios independientes, es abrir conversaciones, ¿no? Ok, este acto de corrupción fue así, te lo explico, así fue la forma en la que desfalcaron el Seguro Social en Honduras, pero ¿qué fue lo que habilitó que eso sucediera? ¿No? ¿Qué es lo que hay detrás? O sea, ¿qué es lo que no se fortaleció? ¿Qué es lo que el Estado no cumplió para que ese acto de corrupción se diera tan fácil, ¿no? O quedara impune? Y esas discusiones sí es importante que las abramos los periodistas, sí es importante también que las abramos con la academia, porque también esa es una gran responsabilidad que tiene la academia de también hacer este tipo de abrir este tipo de espacios, abrir espacios con las organizaciones de sociedad civil para discutir esto, poner el ojo no solamente exactamente en eso, en el superacto de corrupción, sino en cómo son los procesos de elección de nuestros países, de no solamente las elecciones del presidenciales o de alcaldes, sino la elección del fiscal general, cómo se hacen las negociaciones, qué es lo que está fallando en el sistema de partidos, cómo se hace la elección de la Corte Suprema de Justicia y cuáles son los intereses que se juegan ahí, pero cuál es el papel de la ciudadanía de hacer veeduría también. Hay una cosa que también es súper importante que los periodistas vayamos haciendo y es la alianza con la ciudadanía para la transparencia. A nosotros nos importa que haya transparencia en un país, que los datos estén públicos, a la gente también, pero ¿cómo le acercamos eso a las personas? Que la gente no crea que eso es como en chino, ¿no? O sea, o que no lo sé, no le entiendo, es otro idioma, sino que lo sienta cerca, ¿no? Que en su comunidad puede solicitar que información vida, en la alcaldía, ¿no? Exacto. Y hay medios que lo están haciendo súper bien. Por ejemplo, en Guatemala hay un medio que se llama Ojo con mi pisto. Pisto allá en Centroamérica le decimos al dinero, entonces se llama Ojo con mi dinero. Y es de solamente hacer veeduría de las alcaldías, ¿no? Y eso es algo como súper específico y han hecho alianzas con organizaciones muy locales, con periodistas locales y conectando con las personas en esas localidades para decir, ok, esa calle, esa información debe estar pública, la de los contratos, y así ha funcionado, ¿no? Y entonces acercar un poquito también el proceso periodístico y lo que nosotros estamos descubriendo, pero también cómo funciona el Estado, es súper importante en este momento en nuestros países. Creo que tenemos la oportunidad para hacerlo y no caer solamente en la eterna pelea, ¿no? Porque siempre estamos también peleando con el político de turno, o a veces también la gente puede llegar a generalizar, toda la clase política está sucia, ¿no? Sí. Y bueno, miren cómo nos ha resultado eso en la región, porque los populistas utilizan eso para decir, bueno, tenemos una nueva forma de hacer política y que no es muy diferente realmente. No es muy nueva. Entonces, sí, yo creo que sí que tenemos que repensar mucho en la forma en la que estamos comunicando lo que hacemos también. Hay sectores que en el fondo consideran que fortalecer la institucionalidad para enfrentar el crimen organizado significa mano dura, ¿no? Y acá en Chile eso se está viendo muy fuerte, ¿no? Que los sectores políticos que postulan la mano dura están teniendo mucha aceptación, le está yendo muy bien en las elecciones. Pero también hemos visto ejemplos, como en México y en ciertos países centroamericanos, donde ante la mano dura del Estado, las organizaciones criminales también han mejorado su potencial de fuego, ¿no? Han aumentado su armamento, su capacidad de respuesta y han generado su propia mano dura en respuesta a la mano dura del Estado, lo que ha generado guerras. Quinto Lab acaba de publicar unos reportajes desoladores, terribles, ¿no es cierto?, sobre la cantidad de fosas clandestinas, los miles de víctimas de la guerra que se desató entre las organizaciones criminales y el Estado. Entonces, muchas veces la mano dura significa aumentar los niveles de violencia. Y no asegura que efectivamente va a haber un control del problema. Y porque por otra parte, cuando se aplica la mano dura, las organizaciones criminales deciden dedicar parte de sus ganancias, de sus utilidades,
para corromper a los que tienen que aplicar esa mano dura, ¿no? Entonces terminan corrompiendo a la policía, la fiscalía, a los jueces, ¿no es cierto?, a los parlamentarios, a todo tipo de autoridades locales. Y entonces el fenómeno crece en vez de disminuir. Y la mano dura es una receta que se ha puesto muy de moda con Bukele, ¿no?, en El Salvador, y que presiona fuertemente a los líderes políticos de los países de la región a seguir ese mismo camino. Políticas como las de Bukele, ¿cómo afectan al trabajo de los periodistas? Bueno, sí, o sea, las políticas de Bukele de la mano dura lo que tiene es un revestimiento así de imágenes impactantes, o sea, él tiene pues obviamente una maquinaria publicitaria muy, muy grande. Bukele no solamente trabajó desde el inicio por concentrar el poder, o sea, de tener el poder del poder legislativo, del poder judicial, y tener pues todos los recursos en su mano, sino también los medios. Bukele creó medios nuevos, Bukele y ha invertido una gran cantidad de dinero en influencers, youtubers, medios digitales, medios impresos, ha fortalecido su maquinaria él generó mediática. una narrativa, ¿no? Un relato. Un relato y tiene todos los medios para hacerlo, ¿no? Entonces, claro, los medios críticos, los medios que están haciendo investigación, que revelaron la tregua entre pandillas, son así minúsculos comparado a la maquinaria mediática de Bukele. Y Bukele le ha enseñado esto a los otros gobiernos. Por ejemplo, en el caso de Honduras, Honduras ya creó su propio medio digital, su periódico digital, su periódico impreso, ya tiene también toda una maquinaria de monitoreo de medios, de manipulación mediática a través de las redes sociales, y tiene todo, pues digamos, esta misma idea de Bukele de generar una narrativa que incluso en Honduras, como tiene un tinte ideológico de izquierda, en Honduras se llaman las tropas digitales, que creo que así se llama en Venezuela o Nicaragua, no me acuerdo. Entonces un híbrido ahí entre lo que Bukele enseña y lo que también Maduro enseña. Y digamos que en ese aspecto es muy difícil, ¿no? O sea, porque estamos lidiando con la desinformación, la manipulación en general, pero luego estos gobiernos se vuelven muy fuertes, sus narrativas se vuelven muy fuertes y muy autoritarias en las redes sociales y en los medios tradicionales, utilizan los medios públicos para hacer todo esto y nosotros no tenemos la capacidad, digamos, ahí. Por otro lado, otra de las cosas que es lo primero que cortan los gobiernos autoritarios, lo hizo Bukele, fue matar al Instituto de Acceso a la Información Pública. El Salvador tenía uno de los institutos de acceso a la información pública más completos que había, y ahora él, pues obviamente limitó mucho la información pública de contrataciones, y de muchas otras cosas que antes eran información pública y ahora no. Al entrar en estado de excepción también, y esto también para Honduras, existen muchas restricciones, ¿no? Existen los estados de emergencia para hacer compras sin licitaciones, etcétera, etcétera, pero también por asuntos de seguridad nacional, mucha información se reserva, ¿no? Y sobre todo cuando tú le das tantos recursos y tanta poder a las Fuerzas Armadas, a los militares, pues esa información se convierte en completamente reservada y eso es lo que también ha pasado en Honduras en los últimos años. Juan Orlando también nos tuvo por muchos años en estado de excepción y Honduras, y Xiomara Castro con el nuevo gobierno también nos tienen en estado de excepción, que vamos a cumplir un año de estar ahí, con un aumento en gasto público de la defensa militar muy, muy alto. Y se esperaba una apertura con Castro, ¿no? Como que… Sí, se esperaba eso. Como que ha sido decepcionante un poco. Sí, digamos, no tenía, o sea, había… hubo mucha esperanza en el caso de Honduras porque obviamente veníamos saliendo de un gobierno muy nefasto, el expresidente solamente dejó el poder y fue extraditado, todo el mundo sabía que eso iba a suceder. Pero siempre sí creemos que el voto fue más en contra de Juan Orlando que a favor de Xiomara Castro, digamos, su popularidad nunca fue tan alta y realmente no ha crecido en este tiempo. Y no era como una propuesta tan nueva, digamos que siempre estuvo en la sombra de su esposo muy fuerte, su esposo que fue el presidente en el 2009, que fue derrocado por un golpe de Estado. Zelaya.
Zelaya, y con quien ha gobernado, con quien ha cogobernado en este tiempo. Entonces también eso la gente no, digamos, no termina de cuadrar quién está gobernando en el país, ¿no? Si ella o ella y toda su familia, que es lo que está sucediendo. Entonces, pero sí, entonces digamos que esas cosas, la limitación en el acceso a la información pública, todo esto son parte del manual de los dictadores y de los autoritarios que lo han cumplido todos y que obstaculizan muchísimo el ejercicio del periodismo. Y desde tu mirada como periodista, ¿las políticas de Bukele realmente han mejorado el problema de la violencia en El Salvador? Sí, bueno, el Bukele ha logrado disminuir los homicidios muchísimo con toda esta represión. Se habla, todavía está en discusión de si las pandillas están erradicadas o no, porque bueno, si ya están erradicadas, ¿para qué sigue el estado de excepción? ¿Por qué no se levanta el estado de excepción? Ajá, ¿no? Es como... Entonces es una discusión abierta, digamos, hay unos que dicen que sí, otras que dicen que no, en el mismo gobierno se contradicen. Pero sí, o sea, definitivamente una de las cosas más fuertes es que hay personas que dicen, bueno, en este barrio antes yo no podía jugar fútbol en la cancha porque estaba controlada, estaba tomada por los pandilleros, ahora ya puedo hacerlo, o antes no podía pasar de un barrio a otro, que eso sucede mucho en los países donde las pandillas controlan las zonas urbanas. De una calle divide dos barrios y no puedes cruzar la calle, es así. Entonces hay unas fronteras invisibles y ahora esas fronteras no están. Entonces sí replegó las pandillas en El Salvador, pero obviamente los problemas de El Salvador van mucho más allá de los homicidios, que eso es también otro punto que a veces también siempre nos estamos midiendo la violencia o estamos midiendo los problemas de un país por una tasa de homicidios. Y pues sinceramente las tasas de homicidios bajan y suben y bajan y suben y pueden haber muchas cosas que hacen que esas tasas cambien. Pero en El Salvador hay violencia de Estado, ¿no? Y hay muchísimas violaciones de derechos humanos ahora, hay muchísimos abusos por parte del Estado y eso es algo que también están documentando los periodistas y las organizaciones de derechos humanos. Obviamente. Y si bien no hay tantos homicidios, sigue habiendo negocios ilícitos, ¿no? Sí, El Salvador es un país muy pequeño, digamos, donde tampoco ha terminado de florecer el narcotráfico como en Honduras, pero sí, obviamente no solamente es el tema del narcotráfico, también la corrupción, que eso es otra de las cosas que también los periodistas han revelado en los últimos meses, ¿no? El manejo de los fondos públicos que ha hecho ese gobierno. Y en fin eso, pero definitivamente es muy impactante, ¿no? De que haya un repliegue de las pandillas después de tantos años en que la gente estaba atrapada, ¿no? Entre estas fronteras. Entonces, yo creo que sí, o sea, en febrero son las elecciones, Bukele va completamente sin oposición política, básicamente, con 90% de aprobación. Y vamos a ver qué sucede en el segundo mandato, porque también estas medidas no son, digamos, no pueden ser permanentes cuando el país sigue teniendo mucha pobreza, cuando hay todavía corrupción y cuando en efecto todavía está el germen que hace posible las pandillas, ¿no? Entonces habría que ver qué pasa en su segundo mandato. Muchos colegas salvadoreños y nicaragüenses principalmente están en el exilio, trabajando desde afuera. Tú me contabas que ya no puedes entrar a Nicaragua y que se hace difícil volver a El Salvador, digamos. ¿Cómo se puede ejercer el periodismo en condiciones tan adversas cuando tú ya no estás en el país, que es tu país y que estás cubriendo esa realidad, el conflicto político ahí, pero lo tienes que hacer desde afuera, ¿no? O sea, han desarrollado ustedes, por lo que uno ve, mucho trabajo colaborativo en Centroamérica, ¿no? Hay muchas investigaciones que se hacen transnacionales, ¿verdad? ¿Cómo lo están viviendo, ¿no? Porque de pronto yo te preguntaba hace un rato qué está pasando con Confidencial en Nicaragua, tú me dices, ahí está bien, tiene buena salud, funciona, ¿no es cierto? Pero es un medio que está completamente acosado por el régimen de Ortega, ¿no? Y lo mismo pasa con El Faro en El Salvador. Y uno se pregunta, bueno, ¿cómo están sobreviviendo? ¿Cómo están trabajando ustedes ahí?
Sí, bueno, en el caso de los colegas nicaragüenses, que es el caso extremo, extremo, porque les quitaron hasta su nacionalidad, o sea, algunos, en el caso del Los Confidencial, acusaron de traición a la patria. en el caso del Confidencial, les allanaron las oficinas y las convirtieron supuestamente en un hospital, pero parece que no hay nada ahí realmente. Sí es un caso muy extremo. Lo que sí hay en los colegas nicaragüenses es mucha resiliencia, pues todos están casi en Costa Rica, refugiados trabajando desde ahí. Ha sido para ellos muy difícil tener una conexión con lo que está pasando adentro, obviamente, si están lejos, pero todavía hay personas ahí que pues todavía reportan. En el caso de los nicaragüenses, que eso es algo también muy interesante, tienen una audiencia muy fiel, ¿sabes? Que de Nicaragua creo yo que los medios tienen mucha más audiencia que incluso en Honduras, los medios independientes. Hay una gran necesidad de no solamente la comunidad que está exiliada, porque son muchos los exiliados de Nicaragua, sino también la gente de adentro de ver información de lo que está pasando. Más allá de toda esa maquinaria propagandística de Ortega y de que todo lo que dice el líder eso es. Entonces siempre está la necesidad de saber, no, o sea, qué hay detrás de esto realmente, ¿no? Y yo creo que sí es muy importante. Sí es un deterioro espantoso lo de Nicaragua. O sea, cerrar la universidad jesuita, por ejemplo, es terrible, ¿no? O sea, tú dices, claro, está cerrando las universidades, ya es un nivel muy grave, pero ahí están resistiendo los colegas. Ha sido muy duro. También por eso mismo hicimos la red, creamos la Red Centroamericana de Periodistas, justamente para encontrar maneras de apoyar sobre todo a los que están en un exilio que pensaron que era temporal y ya se ha convertido casi en una situación permanente desde hace 5 años. O sea, los colegas salieron y creyeron que a los 2 meses iban a regresar y han pasado 5 años. Entonces también hay que conseguirles de cierta manera un apoyo un poco más permanente, que puedan seguir trabajando, que los medios no mueran, ¿no? Y al final eso lo estamos haciendo como medios en la región, ¿no? O sea, cada uno con sus particularidades. Digamos, los riesgos de Honduras no son los mismos que los de Nicaragua, ni los mismos que los de El Salvador, ni los mismos que Guatemala, pero pues salimos juntos con soluciones creativas. Entonces está la Red Centroamericana, está también la redacción regional, que es con la que también nosotros producimos contenidos en conjunto y podemos también generar proyectos para que todos los medios puedan tener algo de sostenibilidad también. Y esa es la forma en la que hemos podido hacerlo. También creo yo que es súper importante, y por eso yo tengo toda la libertad de hablar de Nicaragua, de Guatemala, de El Salvador, porque sí nos vemos como una región, ¿no? No estar hiperlocalizados también ha sido muy importante para poder entender el fenómeno completo, ¿no? Sí, los grupos de crimen organizado trabajan regionalmente perfectamente, y también los autócratas. Los periodistas tenemos que hacer lo mismo y tenemos que aprender unos de otros, y estamos haciéndolo en Centroamérica. Entonces… Pero tú cuando recibiste el premio en la Fundación Gao este año, decías que los periodistas llegamos tarde a todo, ¿no? Llegamos tarde al uso de Internet, llegamos tarde a entender las redes sociales, y ahora que estamos entendiendo las redes sociales, llegamos tarde a la inteligencia artificial. Ay, no. ¿No? Todo nos queda como atrás, ¿verdad? Y es necesario generar un relato, ¿no?, que dispute el sentido común en Centroamérica sobre el tema de la violencia y el tema del autoritarismo. ¿De qué manera medios como Contracorriente están utilizando estas tecnologías nuevas? ¿De qué manera están apareciendo, qué sé yo, en TikTok, y están usando la inteligencia artificial para generar este relato? ¿Hay una renovación en la práctica periodística en Honduras o en la región? ¿O se produce ese problema, ¿no es cierto?, con los periodistas que se aferran al papel y al diario, ¿no es cierto?, y al despacho de televisión, tal como lo conocemos hasta ahora? Pareciera ser que la televisión sigue siendo como el medio que reina, ¿no?, en términos de información, pero me da la impresión de que ustedes están disputando ese espacio con un uso más inteligente de las redes sociales, ¿o me equivoco? Sí, bueno, tratamos. No te voy a decir que somos exitosos porque todavía no tenemos millones de seguidores,
Pero bueno, hasta eso es una trampa en las redes sociales, es tremendo. Y peor ahora que para todo hay que pagar. A mí me quitaron el check de autenticada y todos los bots que me atacan sí son autenticados. Pero bueno, el punto es que... No, yo creo que nosotros tenemos como muchas... tratamos... No te voy a decir, o sea, obviamente prima en nosotros cada vez que tenemos una historia en escribirla y escribir esa gran crónica en la que nos explayamos y que nadie lee. Pero... Esa es la historia de sí, pero... Sí, pero las hacemos igual, las hacemos porque nos encanta. El sabanazo total, así. Pero hacemos el resumen de TikTok porque si no, el punto es... Y te lo leen los mismos colegas y dicen, ¡ay, qué bien te quedó este párrafo! Sí, claro, el párrafo 38 está excelente, así, ¿no? Sí. Sí, mira, yo siempre digo, mire, yo no voy a demonizar nada, a mí me encanta escribir largo también y también hago videos cortos, o sea, tratamos de ser versátiles, ¿sí? Hay historias que merecen algo así, o sea, porque así son mejor contadas, hay otras que contamos en viñetas, trabajamos mucho con artistas, tenemos una comunidad de artistas también que siempre está muy interesado en lo que hace Contracorriente, o sea, ay, le voy a poner música a esto, o le voy a hacer una ilustración, o voy a hacer, entonces tratamos de ser muy versátiles. A veces lo que creemos es que pecamos de querer hacer todo, pero lo probamos todo, la verdad. Ahorita tenemos un proyecto que se llama Contracultura, que decíamos, bueno, ¿qué queremos que sea Contracultura? No queremos una revista cultural, porque entonces es escribir sobre otros temas y lo mismo, ¿no? Hagamos más experimento de cómo contarle a las personas las historias y entonces estamos haciendo laboratorios que son como happenings, digamos, de cómo es una historia a través de la comida. Lo hicimos el año pasado fue una experiencia muy interesante con unas personas de una comunidad garífuna, de un pueblo originario. Y estamos tratando de contar eso, de contar a través de los sentidos, a través de la comida, de hacer más discusiones, de contar a través de dibujos, de contar a través de TikTok, de contar en diferentes redes sociales, pero también de tener muchas discusiones sobre lo que hacemos y tratamos de no encasillarnos, digamos, siempre tenemos como las reuniones editoriales. También son reuniones creativas de, bueno, no sé, esto mejor lo voy a contar en un video o esto mejor lo voy a contar en una viñeta, o tenemos una artista que hace cómics que es de Guatemala, por cierto, y ella pues cuenta historias a través de sus cómics. En nuestro proyecto de Contracultura tenemos un espacio para cuentistas, para personas que escriben ficción. Y nosotras siempre decimos, bueno, es porque también creemos que hay una comunidad de jóvenes que pueden imaginar todavía en este país. Entonces le apostamos mucho como a esas otras cosas también, ¿no? De contenidos y de formas para poder hacerlo. Hemos usado la inteligencia artificial para crear conceptos, eso sí lo hemos hecho. Por ejemplo, para contar la elección del fiscal general, hicimos todo como una idea de serie de TikTok, y el concepto fue realizado gracias y con apoyo de inteligencia artificial. Y así, ¿no? Estamos tratando de hacer un poco de experimento por todos lados. Pero han hecho miles de cosas, nosotros somos mucho más conservadores. Una vez pusimos a Pikachu en redes sociales y no fue una... Nosotros sacamos una serie de viñetas cuando Shakira sacó la canción de Piqué. Porque dijimos, Dios mío, qué lindo, porque hemos salpicado a tantas personas con el tema de corrupción. Pero bueno, eso, lo bonito de experimentar es que no siempre se gana, digo, o sea, a veces uno solo se divierte, pero a veces sí tiene éxito y es como un poco al azar el asunto, pero también nos mantiene un poco menos intoxicados, ¿no? También, o sea, a veces estamos como con miles de cosas, preocupados, con problemas de seguridad, obviamente, y necesitamos como respiros, ¿no? Y de financiamiento también. No, claro, claro, sobre todo la dirección, estamos todo el tiempo en esto, pero sí es importante tener respiros. Una válvula. Sí. Jennifer, hemos hablado de lo difícil que es ser periodista en una región donde los colegas son violentados, amenazados, donde corre riesgo su vida, de lo difícil que es hacer periodismo en medios pequeños, independientes, que incomodan al poder, que tienen problemas de financiamiento, como ocurre con Contracorriente. Pero ustedes, además, tienen un equipo con muchas mujeres.
lo que es bien raro en la región, ¿no? Y por lo mismo enfrentan una dificultad añadida, ¿no? Que es ser periodistas en un contexto adverso y al mismo tiempo ser mujeres en un país y en una región muy machista, donde se ha denunciado una violencia sistémica contra las mujeres. ¿Cómo enfrentas tú ese tema con tu equipo? Tú has ganado 2 premios en tu país por piezas periodísticas que relatan la violencia que sufren las mujeres. Es un tema que a ustedes les importa mucho, ¿no? O sea, y me gustaría que nos contaras cómo trabajan ustedes ese tema, cómo lo enfrentan, ¿no? Esta dificultad añadida que tienen de ser periodistas en una condición adversa y ser mujeres en un país, ¿no es cierto?, donde hay una violencia sistemática contra las mujeres. Sí, es interesante porque en Honduras todos los medios independientes son liderados por mujeres y yo creo que en Latinoamérica eso arrojó el último estudio de la Fundación Gabo. Creo que la mayor parte son mujeres las que están dirigiendo los emprendimientos periodísticos nuevos e innovadores en la región. Y eso es porque obviamente no hemos encontrado espacios en los medios tradicionales donde se respete el liderazgo de las mujeres, donde no o donde el machismo no sea lo que prime, en donde las relaciones de poder no sean tan machistas, ¿no? Y donde se priorice también la protección de las mujeres, porque obviamente en un contexto hostil a las mujeres nos va peor, ¿no? O sea, si nos atacan, pues a las compañeras, a nosotras, nos dicen que nos van a violar, que nos tocan el tema de nuestros hijos, de nuestras hijas, hay mucho acoso sexual, o sea, los ataques son diferenciados y tienen mucho que ver con el tema de género, y pues no hay muchos medios que tienen políticas de género, que tienen protección así, o que podamos hablar y podamos ver cómo protegemos a las mujeres con las especificidades de los ataques que vienen por género. Entonces, pero la verdad es que son más mujeres las que estudian periodismo. O sea, bien, es una cosa curiosa, pero es que es la verdad. La mayor parte de mujeres, de personas que estudian periodismo son mujeres. Obviamente a las mujeres se les ven los medios de comunicación como a veces como un objeto sexual. Eso lo vemos muchísimo en los medios tradicionales, sobre todo en la televisión, ¿no? Y por eso yo creo que también estamos como rompiendo mucho ese esquema, ¿no? Y las mujeres que dicen, no, yo no quiero tener ese papel, ¿no? En los medios tradicionales, pues obviamente están diciendo, no, yo puedo hacer otras cosas, ¿no? Puedo investigar, puedo hacer más, puedo liderar equipos. Y bueno, y hemos tratado de que Contracorriente sea un espacio seguro. Tenemos una política de género que la hemos ido también renovando, que hemos ido viendo cómo podemos hacerla mejor para que todas y todos sean beneficiados. También no es fácil, ¿no? Tampoco romper los esquemas en los compañeros, o sea, es muy difícil, pero que creo yo que también, y por eso hay una política, porque la política habla de cómo formar también a las personas para que haya un ambiente sano, cuáles son los protocolos, cuáles son las medidas que se toman, cuáles son las medidas disciplinarias, etcétera, etcétera, y también cuáles son los beneficios en caso de que suceda algo o qué tipo de apoyo especializado se necesitan las mujeres, etcétera. Y también creo yo que cuidar eso en el medio hace que también cuidemos mucho cómo tratamos el tema afuera, ¿no? O sea, cómo es nuestra línea y qué es lo que nosotros estamos contando de las historias en el tema y cómo estamos tratando a las mujeres. O sea, nosotros estamos constantemente cuestionándonos, bueno, pero ¿por qué en esta historia todas las voces femeninas son víctimas? Aquí no hay ninguna persona, ningún analista mujer, o no hay ninguna persona con agencia que esté hablando en esta noticia. Estás poniendo todas las voces femeninas como una víctima, ¿no? O sea, y estamos tratando de hacer siempre ese tipo de análisis en muchas notas, no solamente en las que tienen que ver con temas de género, porque también creemos que eso es un asunto que se debe ver un poco más transversal, no en todos los temas.
Pero sí son discusiones muy, muy fuertes. Sí tenemos una periodista que ha tenido ya por muchos años formándose también en eso para poder aportar mejor en cómo nosotros estamos comunicando y cómo estamos contando las historias. Pero es una cosa también de construcción y de renovación constante. Sí. En una entrevista tuya hablabas de la rabia que te da a ti y a tu equipo de mujeres periodistas, la rabia que les genera el contar las historias que viven y sufren las mujeres en los barrios, en las comunidades, ya no por la violencia de las maras o de la autoridad corrupta, sino en sus casas, en sus trabajos, por el acoso, que es algo muy normal, ¿no es cierto?, por las conductas machistas. ¿De qué forma hacer este tipo de periodismo genera un modelo, por decirlo así, ¿no? ¿De qué forma los periodistas contribuyen con su trabajo a generar un relato, una narrativa distinta sobre este tema, a generar cambios? ¿Es una responsabilidad de las periodistas hacer esto y empujar además a sus compañeros periodistas a hacer esto mismo? Sí. Eso ha sido muy buenas discusiones en el medio a veces, ¿no? Que hay compañeros hombres que le tienen miedo, ¿no? a algún tema, ¿no? específico, como una fuente le buscó y le dijo, quiero hablar sobre un caso de abuso sexual, ¿no? Y entonces se abre mucho la discusión, bueno, ¿quiénes están preparados para hacer ese tipo de entrevista? ¿Qué tipo de acompañamiento va a haber? Hemos hecho ya trabajos incluso con trabajadores sociales o con apoyo de psicólogos para saber cómo tratar algunos de estos temas, pero siempre hay como un miedo, ¿no? De decir, bueno, no quiero afectar esto o no sé si yo puedo abordar ese tema, y digamos que eso se discute mucho en contracorriente. Ahora, con respecto a los otros colegas afuera, ¿no? A veces decimos, bueno, han habido tantos talleres. Incluso nosotros hemos dado talleres sobre cómo cubrir temas de género, cómo cubrir temas de violencia sexual, etcétera, a estudiantes, a otros periodistas, y seguimos viendo en las planas de los periódicos que un hombre mató a su mujer por celoso. Pero no hace poco se hablaba de un homicidio de mujer al día en Honduras, ¿no? Ahorita van, no más, porque ahorita Subió. van 351 asesinatos de mujeres en lo que va del año, no ha terminado el año, entonces sí tenemos una cifra más alta que el año pasado. Y bueno, o sea, creo que ha sido como un aprendizaje muy grande. Nosotras sí tratamos de abrir estas discusiones con otros colegas. Sí creo yo que cambia mucho en la narrativa general, ¿no? Y creo que sí cambia también que otros colegas empiecen a cuestionarse cómo están cubriendo las historias, y que empiecen a haber cambios en eso. Yo creo que sí hemos tenido un poco de impacto también en otros colegas para que lo vayan haciendo distinto, en los estudiantes, en las universidades, y bueno, y realmente también incluso con cómo hemos hablado esto con la audiencia, ¿no? También desde qué punto de vista lo estamos haciendo, si no estamos solamente hablando de víctimas, también eso es una cosa que siempre estamos como cuestionándonos. Y ha sido como muy enriquecedor, ¿no? Esa es nosotros decimos que esa es como una línea de investigación nuestra, pero también es una apuesta muy importante para nosotros. Bueno, estamos llegando al final de esta conversa. Hemos hablado sobre violencia del crimen organizado, violencia sobre las mujeres, sobre nuevas formas de periodismo que florecen en lugares donde el periodismo se hace en condiciones tan adversas. Yo realmente declaro mi admiración por tu trabajo. Me enorgullece ser parte de una profesión tan bonita como el periodismo, donde colegas que están viviendo en países donde realmente ser periodista es muy riesgoso. Alguna vez, hace muchos años atrás, también pasó en Chile y tuvimos ejemplos de mucha valentía, de mucho heroísmo, de mucho amor por la profesión. Y yo creo que ustedes en Centroamérica y particularmente en México lo están viviendo. En Colombia nuestros colegas, gracias a Dios, están saliendo de esa pesadilla, las cosas están cambiando.
Pero bueno, yo quiero dejarte un saludo y la gratitud de CIPER y de la UDP que organiza este festival, de haberte hecho el tiempo de estar con nosotros. Nos quedamos con un lujo de invitada. Hemos aprendido mucho de ti, de tu valentía, de tu capacidad como periodista, de tu honestidad. Y bueno, vamos ya cerrando. Yo invito a los que están acá que se queden un ratito, a los que están presencialmente para que podamos compartir un poco allá arriba. Y a los que están en la transmisión despedirlos y pedirles que, bueno, mañana nos reencontramos acá a las 11:30. Van a seguir las actividades del festival. Tenemos mucho de qué conversar, mucha gente, buenos periodistas con qué hablar. Pido un aplauso para que despidamos a Jennifer. Te agradezco por tu participación. Gracias.